visite nuestra página web radiocr.net. Vea todos nuestros programas y conozca más de nuestra programación. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. A continuación, el programa de la firma Macís y Asociados. Hágale números. Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de Hágale Números. Hoy lunes 7 de la noche aquí en Radio Costa Rica y a quienes nos ven por nuestras redes sociales en Macís y Asociados y en Radio Costa Rica. Vamos hoy a continuar, la semana pasada no pudimos terminar el tema de obligaciones tributarias. También vamos a hablar un poquito de sociedades inactivas y de la importancia de la contabilidad. Macís y Asociados presenta su programa de análisis y formación en contabilidad, finanzas, tributación, administración y mucho más, con Néstor Macís. Esto es Hágale Números. Bueno, la semana pasada estábamos con el tema de obligaciones tributarias, un tema que resultó muy interesante con algunas consultas que les vamos a indicar. Si tienen consulta acerca de los temas que veamos hoy, nos las pueden hacer por nuestras redes sociales, en Facebook Live, tanto en Radio Costa Rica como en Macís y Asociados. Vamos a iniciar con la obligación que crea la 9635. Ahí nos vamos a ir hoy apoyando con las filminas, ¿verdad? En la ley 9635 aparece un capítulo totalmente diferente que no conocíamos antes, que es el concepto de rentas de capital y las ganancias de capital. Las rentas de capital las podemos encontrar mobiliarias o de aspecto inmobiliario, que obliga a las personas físicas y jurídicas a tributar. Principalmente, ¿por qué? Por alquileres residenciales, alquileres comerciales y también sobre aquellas rentas de intereses percibidos por inversiones. Es importante que entendamos que quien está en rentas de capital mobiliario o en inmobiliario y no tiene otras actividades lucrativas, tienen que declarar renta e IVA. Aunque hay una exención, por ejemplo, para los alquileres residenciales que sean menores de un salario base o comerciales que estén inscritos como pymes en el MEIC, no se les va a cobrar el 13%. Mayor a este monto, todos van a tener que pagar o tributar con el 13% en IVA. Es una declaración que tienen que hacer, como habíamos explicado, mensualmente. Pero también en renta tienen que pagar el 15% y lo tienen que pagar sobre el 85%. ¿Por qué? Porque la ley nos indica que hay una deducción autorizada del 15%. Entonces vamos a ver las de rentas de capital, quienes estén en esto, o sea, personas que alquilan tanto casas como edificios, tienen que pagar un 13% de IVA y presentarlo mensualmente a los 15 días después de terminado el mes, y tienen que pagar un 15% sobre el 85% de utilidad. Esto es una declaración mensual
que ya no tienen que presentar renta a final de año si es que únicamente tienen rentas de capital inmobiliario o mobiliario, entendiéndose que inmobiliario son propiedades, llámese una casa de habitación, un edificio, una oficina, y mobiliario son si alquilan vehículos, embarcaciones, motocicletas. Entonces, bueno, eso habíamos quedado de explicar la semana pasada. También es importante que veamos acerca de las sanciones que hay para quienes no cumplan las diferentes obligaciones tributarias que conversamos, ¿verdad? Dice que si no se presentan las obligaciones tributarias en las fechas indicadas, esto acarrea sanciones e intereses que van de medio salario base hasta 100 salarios bases, depende la obligación tributaria a la cual omitimos presentar. Es decir, que si hay sanciones tan altas como de 46.220.000 en este momento, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros reiteramos a todos nuestros oyentes, clientes y público en general que si tienen consultas las hagan, se las hagan a su contador, a su profesional de confianza o bien en Maciz y Asociados, nosotros les podemos ayudar. Ya tenemos 38 años en el mercado de la contabilidad, de la asesoría tributaria, de la auditoría, de otros trabajos. Yo siempre le digo a las personas que no se queden con dudas. Normalmente a nivel tributario o a nivel contable, una duda es una sanción. Y una sanción que va desde 46.200 hasta, como vimos ahora, 100 salarios bases. Bueno, esa es la parte que nos quedaba de la semana pasada. Vamos a iniciar con sociedades inactivas, ¿verdad? Vamos a hablar sobre esta obligatoriedad nueva que tocamos la semana pasada en forma breve y que esta noche vamos a tratar de expandir en información. Les invito a que si tienen consultas acerca de este tema y del otro tema que vamos a conversar el día de hoy, nos la hagan por nuestras redes sociales. Es importante evacuar dudas. Hay muchas dudas de la declaración de sociedades inactivas, tanto para personas físicas, para los socios, para accionistas, incluso para colegas contadores. Ahora vamos a ver un tema que los colegas contadores me hacen consultas acerca de si la sociedad no tiene nada, no tiene que presentar. Ahora vamos a ver que sí tiene capital y patrimonio, todas las sociedades, aunque no tengan activos. Iniciamos con la filmina de sociedades inactivas, explicando un poco qué son. Bueno, las sociedades inactivas son las que efectivamente no tienen actividad lucrativa, están hechas únicamente o que fueron hechas nada más para registrar terrenos, propiedades, instalaciones, fideicomisos, inversiones. Son todas aquellas que están protegiendo un activo y no reciben ingresos o no tienen actividades lucrativas. Esta obligatoriedad nace con la 9635, esta ley que indica que todas las sociedades, sean activas o inactivas, iban a tener que presentar o tienen que presentar una declaración de renta. Solamente que ahora ahí empezamos con las preguntas de ¿por qué renta si una sociedad inactiva no tiene actividades lucrativas? Entonces, bueno, han venido diferentes resoluciones de parte de la Administración Tributaria indicando de que la información que se tenía que presentar o que se tiene que presentar son lo relativo a activos, pasivos y patrimonio o capital. Porque efectivamente estas sociedades inactivas, al no generar actividades lucrativas, al no tener ingresos, no presentan renta. Entonces, ¿en qué estamos o en qué se convirtió esta declaración? En una declaración informativa. Va a informarle a la Administración Tributaria acerca de los activos, de los pasivos y del capital que tienen estas sociedades.
Los periodos a presentar para esta vez son los periodos terminados al 31 de diciembre del 2020, del 2021. En esta presentación se van a hacer esos 2 periodos, posteriormente ahí vamos alcanzando hasta ponernos al día con lo que es la presentación de los periodos fiscales. ¿Qué debe incluir? Bueno, lo mencionábamos, tiene que incluir la información de los pasivos, de los activos y del capital. Esto ya supone otra obligatoriedad que incluso ya lo hablaba el Código de Comercio, que es que estas sociedades inactivas tienen que llevar contabilidad. ¿Por qué tienen que llevar contabilidad? Porque tienen que registrar entonces a partir de ahora los activos, los pasivos y el capital. Entonces esto ya genera otra obligación que va ligada a la presentación de la declaración, que es llevar libros de contabilidad. Algo que estas sociedades prácticamente ninguna ha llevado, ¿verdad? Porque fueron pues hechas únicamente para la protección de los activos de las personas. Ok, decíamos cuál es la información que tiene que tener estas declaraciones. Es la información de activos, pasivos y patrimonio, pero además con normas internacionales de información financiera que se llaman NIF. Son normas contables que nos van a obligar a registrar estos activos, estos pasivos y el capital conforme a una técnica contable establecida. Entonces, pues no es solamente presentarla con cualquier monto, tienen que ser presentadas con una información técnica y que la directriz y la resolución es específica, indicando que es conforme a las normas internacionales de información financiera que todos los contadores conocemos como NIF. Vamos a pasar a la otra filmina, por favor. Dice que entonces ahí empiezan las resoluciones tributarias. Han habido hasta este momento 5 que han modificado la primera hasta la última, indicando que es sociedades inactivas. Bueno, nos indica la DGTR 38-2020 que efectivamente la que hace el nacimiento de la obligación tributaria, que dice que las vamos a registrar a través del formulario D140. Las sociedades inactivas se tienen que presentar o se tenían que registrar con el formulario D140. Sin embargo, la administración tributaria muy amistosamente, muy amablemente, nos registran esas sociedades por default. Todas las sociedades inactivas quedaron registradas ya por default a través del formulario en la plataforma ATV con el código 960-113 y se llama persona jurídica legalmente constituida. Entonces, todas las sociedades que salgan en el ATV o en las consultas tributarias como con código 960-113, persona jurídica legalmente constituida, tienen que presentar la declaración de sociedades inactivas, ¿verdad? Indico y repito, esas sociedades son aquellas que no tienen actividades lucrativas, por ende no reciben ingresos. La administración tributaria hizo, como les decía, este registro por default, ¿verdad? Entonces ya todas las sociedades, incluso las nuevas que se van constituyendo, quedan, y si se indica que no tienen actividades, ya quedan con este código, ¿verdad? Entonces, hay una parte importante que se debe indicar, que si es que alguien quiere hacer una disolución de las sociedades para no estar con estas obligaciones tributarias de presentación, incluso de pago, puede hacerlo, tiene la oportunidad de hacerlo como indica el artículo 201 del Código de Comercio, a través de un liquidador para disolver la sociedad y posteriormente presentarle ante la administración tributaria. Es decir, que solamente la disolución como tal no nos elimina en la administración tributaria. Hay que presentar esa disolución para ya quedar sin obligaciones tributarias. Recordemos que
desinscribir una sociedad de la plataforma ATV no significa que estemos disolviendo la sociedad, y la disolución de una sociedad no implica la desinscripción en la administración tributaria. Hay que realizar este proceso conforme a lo que dice el 201 del Código de Comercio. Porque recordemos que si la desinscribimos, las obligaciones tributarias siguen corriendo. Y como lo decíamos la semana pasada, las sociedades inactivas, además de esta nueva obligatoriedad, que es la presentación informativa, tienen otras obligaciones tributarias, como es el pago del impuesto a las personas jurídicas, que se hace el 31 de enero, el timbre de educación y cultura TEC, que se hace en marzo, y la presentación de la RTBF, que se hace en abril. Ahorita seguimos con más información. Esto es Hágale Números, presentado por Maciz y Asociados. Los órganos y tejidos salvan vidas. Las personas podemos ser héroes de vida. Cuando nuestras vidas se agoten, podemos dar más tiempo a otros. Salve 9 vidas. Converse con su familia su decisión y exprese su voluntad en el registro en línea. Sumar a todos y todas, la operación con la que nadie pierde. No hay actitudes y capacidades que correspondan a hombres y mujeres. La realidad es que todas las personas somos igualmente válidas y merecemos el mismo respeto. La igualdad de derechos y oportunidades es lo que deben de gozar todas las personas sin distinción. La equidad de género debe estar presente en todos los aspectos de la vida y así acabar con los estereotipos sociales y la discriminación, donde siempre triunfen los derechos humanos. La desigualdad es una práctica del patriarcado. El patriarcado está en tu mente. Atrévete al cambio. ¿Qué hacer después de una inundación? Verifique que toda su familia y amigos hayan logrado evacuar. En caso de necesitar ayuda, comuníquese con las autoridades. Revise las conexiones eléctricas y conexiones de gas antes de conectarlas. Participe en la limpieza y mejora de las zonas afectadas. Busque cómo puede ayudar. Cruz Roja Costarricense trabaja con las comunidades antes, durante y después de las emergencias. Tengo 20 años de vivir en el Cerro del Tablazo. Hace más de 2 años tengo el radio base para estar ayudando a la Comisión de Emergencias. Cuando hay mucho aumento de lluvias, paso el reporte, se pasa 3 veces al día. Trato de estar al tanto para lograr prevenir y ayudar también a la comunidad a evitar un posible desastre. ¡Juntos prevenimos mejor! Esto es Hágale Números. Continuamos. Tenemos una consulta a través de nuestras redes sociales. Vamos a proceder a escucharla y a contestarla. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan. La consulta es la siguiente. ¿Qué pasa cuando una sociedad está activa, es nueva? ¿Se va a trabajar? ¿Se debe excluir esta actividad e indicar la nueva actividad? Ok, a lo que yo le entiendo es que está inactiva en este momento. Tiene entonces por default el código 960-113. La van a iniciar o la van a poner a trabajar. Efectivamente, hay que ingresar a la plataforma ATV
y hacer una modificación a través del D140 y excluir primero esta actividad económica 960-113 y activar la nueva actividad económica para que entonces la sociedad cambie de sociedad inactiva a sociedad activa, porque cuando usted hace la modificación de la actividad económica incluso tiene que indicar en qué momento, en qué fecha inicia la nueva actividad económica. ¿Alguna otra consulta? Ok. Es importante ahora que por quinta vez la administración tributaria nos cambia y nos da un nuevo plazo para la presentación de la declaración, que es ahora el 15 de noviembre del 2022, que todas las sociedades inactivas tienen que tener en el ATV actualizado el domicilio fiscal y tienen que tener actualizado el representante legal, porque es este último, o con este último es con el que tenemos que entrar en la plataforma ATV para poder presentar la declaración de sociedades inactivas. Seguimos con las filminas, por favor. Indicarles que todas las sociedades inactivas, por su propia naturaleza, no van a ser acreedoras, por ejemplo, de patentes en las municipalidades, ¿verdad? No van a poder emitir facturas, porque pues por obvias razones son actividades sin actividades económicas. Entonces, bueno, recordarles que si estas sociedades tienen el código 960-113, no van a poder ser acreedoras de patentes en las municipalidades y no van a poder realizar o hacer facturas electrónicas por ingresos. La administración tributaria, como les decía, hizo este registro de las sociedades inactivas automáticamente, incluso ahondando en la pregunta anterior, ¿verdad? Si usted quiere poner una sociedad inactiva como activa, pues tiene que efectivamente a través de la plataforma ATV y a través del formulario D140 de modificación, modificar su actividad económica para indicar que ya está activa o debidamente inscrita con actividades lucrativas. Entonces vamos a poner la siguiente filmina, por favor. Vamos a hacer un resumen de lo que son sociedades inactivas. Entonces, indicar que toda sociedad inactiva va a aparecer en la administración tributaria con el código 960-113. Debe presentarse la declaración informativa a través del formulario D101 resumido que se encuentra en ATV. Eso aparece automáticamente en todas las sociedades que tengan este código. Ya automáticamente se les va a presentar el D101 resumido. En ese formulario D101 resumido únicamente les va a dar la opción de presentar activos, pasivos y patrimonio. Todo lo demás de la declaración de renta, como ingresos, gastos y liquidación, no aparece, porque como les decía al inicio, esta declaración de renta se convirtió en una declaración informativa que únicamente presenta los activos, los pasivos y el patrimonio, y por ende no se tiene que pagar. Entonces no aparece toda la parte restante de las declaraciones de renta, que si las conocemos pues tienen la parte de ingresos, gastos, costos y la forma de liquidar o pagar los impuestos. Porque esta declaración de sociedades inactivas, indico, es una declaración informativa. Tienen que presentarse los periodos. Esto es una pregunta concurrente o recurrente. Es que se tienen que presentar los periodos del 2020 terminados al 2020 y al 2021. Entonces, recordarles que se presenta 2020, se aplica posteriormente lo indicado por las normas internacionales de información financiera acerca de la depreciación o del registro de los pasivos para presentar posteriormente 2021. Recordar
tenemos que iniciar con registros contables dentro de estas sociedades que normalmente o anteriormente no se llevaban registros contables. Entonces ahora sí necesitamos, tal vez no una contabilidad, pero sí registros contables precisos y conforme a la normativa y a la técnica imperante para estos casos. También recordamos que tiene que presentarse a más tardar el 15 de noviembre del 2022 y la no presentación de esta declaración lleva una onerosa, muy cara sanción. Entonces yo invito a todas las personas que tienen sociedades que no tienen actividades a consultarnos. La información nacional e internacional de relevancia empresarial analizada aquí en Hágale Números a las Noticias. Se les recuerda que este 30 de septiembre del 2022 es el último día para cancelar el segundo adelanto de renta del periodo fiscal 2022. Este se cancela automáticamente a través de la conectividad bancaria o bien con su número de cédula física o jurídica en las cajas de los bancos. Para esto no requiere llevar formulario tributario y es una obligación pagarlo antes de este 30 de septiembre. Posterior a esta fecha tendrá que pagar intereses sobre el monto a pagar. El análisis de las noticias de esta semana llegó a usted gracias a Maciz y Asociados. Bueno, recordarles que pueden hacernos consultas a través de nuestras redes sociales, del WhatsApp, y también indicarles que les podemos siempre asesorar en Maciz y Asociados, con 38 años a su servicio. Somos expertos en contabilidad, en asesoría tributaria, en aspectos de auditoría externa, en certificaciones, y con gusto les estaremos ayudando. Decíamos que la no presentación de esta declaración inactiva tiene una sanción fuerte, y es que la sanción inicia con un 2% de los ingresos brutos del periodo anterior, como mínimo con 3 salarios bases hasta 100 salarios bases. Prácticamente, si usted no presenta la declaración de sociedades inactivas, tendrá o podría ser acreedor de una sanción bastante fuerte de 3 salarios bases, que al día de hoy es un monto de 1.366.600. Por ende, pues presentarla es fundamental, porque incluso vean que si es una sociedad de papel que no tiene ningún activo en este momento, pero que tiene que presentar la obligación tributaria, usted se podría ver sorprendido por una sanción de 1.386.600. Por eso nosotros invitamos a que, si tienen dudas, si tienen consultas, nos llamen a los teléfonos 2271-0011, nos escriban al WhatsApp 8409-8020 o 8536-5252, y con gusto les estaremos indicando, dando información, explicando, extendiendo todas las preguntas que ustedes tengan. Nosotros amamos las preguntas, realmente. A nosotros nos encantan que nos consulten, porque, como les decíamos, toda consulta se convierte en una sanción onerosa, e incluso a veces
injusta o fuerte. Entonces llámenos a Maciza Asociados, con gusto. Mi persona y nuestros compañeros estarán felices de estar atendiendo sus consultas. Vamos a conversar también, como les decía, acerca de darles ejemplos prácticos a quienes nos estén viendo, si son contadores o personal administrativo financiero, para que vean que todas las sociedades inactivas sí tienen activos, sí tienen patrimonio y algunos tienen pasivos. Vamos a poner la filmina acerca de los ejemplos prácticos. Esto es una consulta muy usual en los contadores. Los contadores a veces me consultan, los colegas contadores me consultan y me dicen, es que esa sociedad no tiene nada. Entonces, ¿qué voy a presentar? En el primer ejemplo que yo pongo ahí, vean que sí tiene un activo y sí tiene un capital las sociedades que se supone que no tienen nada. Yo entiendo a los colegas cuando no tienen nada es que no tienen activos y no tienen tal vez pasivos o no tienen capital, pero sí lo tienen. Ahí está. El primer activo que tiene una sociedad es cuando se hace el capital social o las acciones o las cuotas con las que se hacen, se conforma el primer activo y por ende el capital social es el primer patrimonio de la sociedad. Entonces, hablábamos antes que ahora las sociedades tienen que llevar contabilidad de las sociedades inactivas. Ahí podemos indicar que ya tenemos el primer registro contable, que es efectivo o bancos contra capital social. Es decir, que ya esa sociedad tiene la obligatoriedad con montos para poder presentar la declaración de sociedad inactiva. Eso es una consulta recurrente, especialmente en los colegas contadores, acerca de que tiene que presentar una sociedad que no tiene nada. Cuando hablamos de que no tiene nada es que se refieren a que no tienen activos, no tienen inversiones, pero sí tiene su primer registro. También vamos a ver en el segundo ejemplo, donde ya una sociedad tiene registrado un terreno, o tiene una edificación, tiene instalaciones, y el registro contable que nosotros los contadores haríamos en los libros de contabilidad es terreno. Por ejemplo, eso es un ejemplo con una propiedad de 11 millones. Registraríamos terreno, 1 millón de colones, instalaciones, edificio, casa, lo que usted quiera registrar, por 10 millones contra capital social, y si es posterior a la creación de la sociedad, podríamos estar hablando de un aporte extraordinario de socios por los 11 millones. Esto es prácticamente como estamos presentando declaraciones para el 2020 y para el 2021, que tal vez esas propiedades o esos activos los compramos mucho antes. En el 2020 tenemos que presentar este primer registro y para el 2021 es fundamental que apliquemos lo que nos dice las normas internacionales de información financiera, es decir, que apliquemos depreciación, amortización o los registros de los pasivos. Es decir, que para el 2021 usted estaría presentando una información diferente a la del 2020 por la depreciación, por la amortización y por los pagos a los pasivos si es que estos activos fueron adquiridos con deuda bancaria o deuda de terceros. Esto es importante también porque he visto en algunas declaraciones ya presentadas, recordemos que es que se han ido cambiando los plazos. Entonces hay personas o personas jurídicas o contadores que ya hemos presentado las declaraciones, pero he visto declaraciones con los mismos montos en el 2020 que en el 2021. Esto ya es un error, porque en el 2021 ya tuvimos que presentar o registrar depreciaciones, amortizaciones, incluso pagos a los pasivos. Entonces, esta es una declaración importante, es una declaración que lleva una técnica definida por la misma resolución que nos indica que tiene que ser con normas y que nosotros seguimos insistiendo de que la haga un contador experto.
Un contador que reconozca qué son los requisitos, cómo se tiene que hacer, y nosotros repetimos, en Maciz Asociados les podemos ayudar haciendo las declaraciones, asesorándolos y ayudándolos a presentar correctamente estas declaraciones. Vamos a seguir a partir de ahora. No sé si hay consultas en nuestras redes sociales, indicarles que nos pueden escribir al 84 09 80 20, al 85 36 52 52, o pueden llamarnos al 2271 0011. También nos pueden visitar por nuestra página web www.macizcpa.com. Les indico, estamos deseosos de que nos llamen y poder asesorarles, porque pues siempre hay preguntas, siempre hay consultas acerca de temas tributarios, contables, y estaremos deseosos de ayudarlos. La información nacional e internacional de relevancia empresarial analizada aquí en Hágale Números a las Noticias. Hablando de sociedades inactivas, a los contribuyentes jurídicos se les comunica que este 15 de noviembre del 2022 es el último día para presentar la declaración de sociedades inactivas, es decir, aquellas sociedades que no tienen actividades lucrativas y que fueron hechas usualmente para registrar propiedades, terrenos, vehículos u otros activos, y donde se debe presentar el monto relativo a los activos, pasivos y patrimonio, según las normas internacionales de información financiera NIF. Debe realizarlo a través de la plataforma ATV y con el formulario D101 resumido que ya se encuentra en esta plataforma. El análisis de las noticias de esta semana llegó a usted gracias a Maciz Asociados. Bueno, continuamos aquí. Ahora vamos a hablar un poquito de la importancia de la contabilidad, tanto en las empresas como en negocios, como también para los profesionales. La contabilidad debe hacerse conforme a las normas internacionales de información financiera, NIF. La contabilidad tiene que además ser hecha con las normas tributarias de Costa Rica, es decir, las de diferentes leyes tributarias que se aplican. También tienen que cumplir con lo dispuesto en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, con lo indicado en el Código de Comercio y lo indicado en el Código de Trabajo. La contabilidad depende, la actividad económica en la que usted esté registrada también tiene que cumplir, por ejemplo, con normas y requisitos como dados por la SUGEF, SUGEVAL, Ley de Fundaciones, Ley de Asociaciones Cooperativas, requisitos, ejemplo, lo que indique el Código Agrario, la Ley Forestal y otras leyes que apliquen al negocio. Con todos estos requisitos es que tenemos que hacer nosotros una contabilidad. A veces vemos que se minimiza la importancia de una contabilidad, y no, la importancia de una contabilidad para un negocio, para una empresa, para una organización, llámese una asociación, una cooperativa, una fundación, es fundamental. La contabilidad, además de cumplir con una norma técnica que son las NIF, también tiene que cumplir con los requisitos fiscales dados en la ley del IVA, en la ley de renta, en la ley de impuesto selectivo consumo. O sea, la contabilidad resume un montón de obligaciones y de normativa que nos ponen incluso muchas
instituciones, las municipalidades, que son socios no comerciales, pero que tenemos obligaciones con ellos. Todo esto sale de la información contable que nosotros realicemos. Las contabilidades tienen que estar bien realizadas, técnica y formalmente, incluso tienen que cumplir con ciertos requisitos de todo tipo, ¿verdad? Como acabamos de verlo, yo estoy mencionando algunos, pero todavía hay otras entidades que también debemos vigilar, revisar, para ver si nuestra contabilidad está bien hecha, ¿verdad? En próximos programas, por ejemplo, vamos a hablar de la contabilidad agraria, que tiene toda una particularidad. Vamos a hablar de la contabilidad para registrar ganado, para fincas lecheras, para explotación de minas. Entonces, la contabilidad tiene que cumplir con una formalidad, tiene que ser precisa, tiene que ser técnica. Vamos a indicar aquí cuáles son los reportes que normalmente una contabilidad tiene que llevar para que ésta sea técnicamente bien presentada. Ahí nos ayudan con la próxima. Devolvámonos, perdón, a la anterior. Exacto, gracias. La importancia de la contabilidad es registrar las operaciones de una empresa, negocio o profesión. Es decir, que tenemos que registrar todas las operaciones que se dan en esta organización, esta empresa o incluso con los profesionales independientes. Es la herramienta para la toma de decisiones dentro de una empresa u organización. Es vital para la presentación exacta y correcta de las obligaciones tributarias y la confección de los impuestos, entre los que destacamos el IVA, la declaración de renta y la declaración de impuesto selectivo de consumo. Crea información complementaria además para suministrar a entes relacionados como la Caja, el INSS, el MEIC, el MAC, la SUGEF, para mencionar algunos. Entonces, vean que la contabilidad, además de los requisitos que tenemos que cumplir para hacerla, la normativa que aplica, esa información que nos da la contabilidad tiene que ser suficiente, necesaria y exacta para cumplir con otras solicitudes que nos pueden hacer nuestros acreedores gubernamentales o incluso bancarios, ¿verdad? Entonces, recuerden que nosotros siempre estamos vigilados por nuestro socio principal, que es la administración tributaria, pero tenemos socios secundarios, que es la Caja Costarricense del Seguro Social, el Instituto Nacional de Seguros, nos puede pedir información la SUGEF, tenemos que presentar información ende el MEIC, ante el MAC y ante alguna otra institución que requiera información relativa a nuestra contabilidad. Por ende, indicamos y reiteramos que las contabilidades tienen que ser realizadas adecuadamente, precisas, exactas y con todos los requisitos que indica tanto las leyes tributarias como las normas internacionales de información financiera. Pasamos a la otra filmina, por favor. Dice: reportes o estados de la contabilidad deben hacerse con base a los registros de todas las operaciones de la empresa. Es técnica tributaria, eso sí, registrar en las cuentas correspondientes la información financiera y tributaria. Debe presentarse los 4 estados según NIF y sus notas respectivas. Recordemos que con las normas internacionales de información financiera ya tenemos que presentar siempre estado de resultados, balance de situación financiera, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo. Este es un estado muy bonito, a mí me gusta mucho presentar este estado de flujos de efectivo porque es el que nos indica y nos deja evaluar y analizar qué hacemos durante un periodo respectivo el efectivo. Entonces, bueno, ese estado es un estado parte de los estados financieros de una empresa, de un negocio, de un profesional, y que es obligatoriedad presentarlo, pero que además nos da información muy bonita. Además, hay otros reportes o estados de la contabilidad
Además debe ser un instrumento para emitir reportes para las declaraciones de impuestos, análisis de cuentas contables, poder a través de la información, la atención oportuna de fiscalizaciones tributarias, lo que normalmente conocemos como una auditoría fiscal, las fiscalizaciones que nos podría hacer la Caja Costarricense del Seguro Social, fiscalizaciones de aduanas. Además, toda contabilidad debe contener auxiliares complementarios como activo fijo, gastos diferidos, pasivos, conciliaciones bancarias. Esto es Hágale Números, presentado por Maciz y Asociados. Los órganos y tejidos salvan vidas. Las personas podemos ser héroes de vida. Cuando nuestras vidas se agoten, podemos dar más tiempo a otros. Salve 9 vidas. Converse con su familia su decisión y exprese su voluntad en el registro en línea. Sumar a todos y todas, la operación con la que nadie pierde. No hay actitudes y capacidades que correspondan a hombres y mujeres. La realidad es que todas las personas somos igualmente válidas y merecemos el mismo respeto. La igualdad de derechos y oportunidades es lo que deben de gozar todas las personas sin distinción. La equidad de género debe estar presente en todos los aspectos de la vida y así acabar con los estereotipos sociales y la discriminación, donde siempre triunfen los derechos humanos. La desigualdad es una práctica del patriarcado. El patriarcado está en tu mente. Atrévete al cambio. Ya no más. Esto es Hágale Números. Bueno, hablando de la importancia de la contabilidad, también tenemos que dividir en 3 partes importantes que se divide la contabilidad. Tenemos contabilidad financiera, tenemos contabilidad administrativa y tenemos la contabilidad de costos. La contabilidad financiera normalmente se refiere a estados financieros, toda aquella información que le tenemos que dar tanto a nuestros accionistas como a nuestros acreedores. La contabilidad administrativa se refiere más a todos los controles que dentro de una contabilidad tenemos que tener para proceder o para producir esa información financiera, como son los controles de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventarios. Normalmente en Costa Rica la contabilidad ya tiene incluida, o en los procesos contables de las empresas ya está incluida la contabilidad financiera con la contabilidad administrativa, pero son 2 contabilidades que se pueden tratar diferente. La otra que sí se da, especialmente en empresas con un proceso fabril, es la contabilidad de costos, que es la que normalmente hablamos cuando hay materia prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación, cuando hay procesos de transformación, pero ahora es muy usada también en las empresas de servicios, ¿verdad? Esto es porque la contabilidad de costo nos da exacta la información del costo de producto para poner nuestros precios de venta. Vamos a hablar o indicarles y repetirles que es fundamental que una contabilidad esté bien hecha, tanto para nosotros mismos, para la toma de decisiones de la junta directiva, para la información correcta de los socios, para saber si la empresa está dando utilidad, si está teniendo pérdida, cuáles inversiones tenemos dentro de la contabilidad. La contabilidad nos sirve de mucho, nos sirve tanto para bancos, por ejemplo, para la obtención de préstamos bancarios. A veces en las entidades financieras nos rechazan una solicitud de crédito para una empresa, para capital de trabajo, para apoyo de liquidez, porque la contabilidad no tiene un fundamento, o por lo menos los analistas de crédito indican o podrían suponer que esa contabilidad es deficitaria o que incluso está inventada en muchos casos.
nosotros realmente indicamos y tratamos de que su contabilidad esté debidamente realizada. Por eso en Maciz y Asociados les ofrecemos los servicios de contabilidad, de asesoría tributaria, de asesoría contable. Usted puede tener su contador en la empresa y nosotros llegamos a revisar si esa contabilidad tiene razonabilidad y si está cumpliendo con las normas internacionales de información financiera, si estamos cumpliendo con requisitos tributarios. La contabilidad, como les indicaba, no es solamente hacer registros, es hacer registros con calidad, con normativa, cumpliendo las diferentes reglas, las diferentes leyes, reglamentos, procedimientos de una serie de entidades que nos rigen. Entonces, la contabilidad no es solamente declaraciones tributarias, ¿verdad? Es la oportunidad de emitir estados financieros que representen la actualidad de la empresa o del negocio, ¿verdad? Entonces ahora es muy común tener iliquidez o tener alguna necesidad de fondos para nuestras empresas, nuestros negocios, y es la contabilidad la que le puede dar a usted o le puede abrir esas puertas en los bancos, en las instituciones financieras, en cooperativas. Lleve estados financieros con tranquilidad a una institución bancaria, que esa información financiera es correcta. Presente los estados financieros con las notas adecuadas. Lleve esa tranquilidad de que su contabilidad contiene todos los requisitos de Costa Rica. Entonces, bueno, nosotros los invitamos. En Maciz Asociados ya tenemos 38 años de experiencia en temas contables, tributarios, de auditoría. Nosotros les podemos ayudar a llevar esa contabilidad técnica que su negocio, que su empresa o usted como profesional independiente merece y requiere. Les ayudamos. Llámenos al 2271-0011, escríbanos al WhatsApp 8409-8020, al 8536-5252 o visítenos en nuestra página macizcpa.com. Será un gusto poderles atender. Agradecemos a quienes nos acompañaron el día de hoy, lunes 7 p.m. Recuerde, hágale números todos los lunes a las 7 p.m. aquí en Radio Costa Rica y por nuestras redes sociales. Los esperamos. Esto fue Hágale Números con Néstor Maciz. Para comunicarse con Maciz y Asociados, escríbanos a info@macizcpa.com.